A la- Grabando ahora. Hola Ernesto, hola Felipe, buenos días, ¿cómo están? Buen día, sobreviviendo la pandemia. También sobreviviendo a la pandemia. Bien, muy bien. Lo Van, logré. van aprendiendo rápido. Bueno, debo decir, Felipe, en tu favor, que aprendiste más rápido que... Yo lo tengo Ernesto ahí abajo, a Ah, punto medio. entonces, ¿qué Ernesto? ¿Qué sabe? Eso no se ve nada bien en México. Editen eso, por favor. No sé en Chile tampoco. Bueno, buen día, ya, sobreviviendo la pandemia, pues. Sobreviviendo a la pandemia, ya, démosle. Bueno, la última vez estuvimos conversando, platicando, voy traduciendo en traducción simultánea. Estuvimos conversando, estuvimos platicando respecto de cómo había sido la experiencia de la educación online, básicamente en la educación superior y a propósito de la experiencia de Felipe como estudiante universitario. Y al final quedaron por ahí unos pequeños links, eh, unos pequeños nexos a que parecía ser que no todo había sido tan terrible. Como que podíamos ver que había algunos elementos que finalmente también se pueden rescatar, ¿no es cierto? Como en todas las cosas, las monedas tienen dos caras y yo creo que es perfectamente pensable que no todo es tan terrible. Ha habido cosas que han sido muy nocivas tal vez, pero que se puede sacar algún provecho de esto y que mal, creo yo, que esto llegó para instalarse. Más allá de que volvamos a alguna normalidad en algún minuto, la, la digitalidad en las relaciones en distintos niveles yo creo que se va a mantener. No sé cómo lo ven ustedes, no sé, Felipe, tú, desde tu experiencia como estudiante, si es que logras rescatar algo, si te parece difícil ver algún elemento positivo, o Ernesto, tú en tu ejercicio docente, si es que hay cosas que tal vez quisieras eliminar por un lado, pero sí rescatar que ha habido algún pro. No sé, Eh, ¿quién quiere partir? yo parto. Fíjate que lo primero que tengo que afirmar es que nosotros lo de la pandemia lo tenemos que ver desde un punto de vista resiliente. Es decir, no todo, hay mucha negatividad, hay muchas cosas que están todavía sobre la mesa. Apenas estamos viendo lo que pasa con la parte de la salud. Este año que viene, no quiero ser pesimista, pero se va a empezar a reflejar mucho de la economía, porque ha ido apretando poco a poco y los presupuestos son para tiempos determinados, ¿no? Y Pero, desde ya. pero de ahí creo yo que esta parte tan fuerte que estamos viviendo de condiciones muy especiales nos lleva a pensar que también hay cosas, en toda crisis tenemos que ver de dónde apoyarnos para salir adelante, ¿me explico? Entonces, en toda revolución hay que ver qué es lo que queda qué podemos hacer o armar con lo que queda, y creo que ese es el punto de partida de esta conversación, ¿no? Entonces, creo yo que la educación virtual nos vino a enseñar o a mostrar cosas que por nuestra zona de confort no queríamos ver, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que ya se requiere más la tecnología para la educación. Los maestros eran muy rejegos a decir yo participo más con tecnología, con reuniones virtuales y demás. Ahora se han visto obligados o empujados a la situación. Ya era sencillo agarrar y decir ya tengo todos mis apuntes y los presento en pizarrón, o la presento en mis diapositivas y ya me la llevo todo tranquilo con esas diapositivas. Ahorita es una forma de decir no, ya no es el modo igual. O lo mismo sucede con la evaluación, ¿no? Yo con la evaluación decía, sí, vamos a hacer una evaluación, fíjense que aquí está mi examen, ya está elaborado. Ahora tratas de hacer una evaluación vía online y no te sale nada bien. O sea, tiene su complicación. Entonces, ese reajuste nos ha estado sacando de nuestra zona de confort, nos ha estado haciendo reflexionar cómo están las interacciones sociales, cómo está la expresión emocional, cómo está, hay muchos elementos que están en juego, ¿no? Y que podemos evaluar.
Por una parte, yo lo veo que es una oportunidad para poder hacer un estudio más detallado con respecto a la educación, con respecto a la emoción, con respecto al encierro. Yo quería, hace algún tiempo, platicábamos y decía, me gustaría hacer un estudio de cómo aumenta el estrés por hacinamiento y por aglomeración, y aparte por estrés en casa, ¿no? No sé si, cómo lo veas, Felipe. Ya me estoy extendiendo yo. A ver, hablamos muchas pestes la vez pasada pero muchas, estuvimos 40 minutos hablando pestes de lo que eran las clases online. Ahora, sobre esto mismo, me gustaría responder desde dos perspectivas, porque tanto como persona como estudiante son dos roles a la vez distintos. Y de alguna manera estar mucho tiempo en nuestras casas como que junta un poco este rol de repente que puede ser de trabajo y lo que uno estudia o trabaja, ¿cierto? Lo que es salir y quedarse en casa. Pienso yo que como persona el estrés va muy ligado a nuestras relaciones personales que tengamos en casa. Hay muchas personas que la empezaron a pasar muy mal, como otras personas se acercaron a su familiar. Es un hecho. Al igual que aumentaron los porcentajes de abuso, De de violencia violencia. intrafamiliar, de todo. Pero de alguna manera la pandemia nos hizo enfrentar nuestros demonios, por decirlo así, al estar encerrados mucho tiempo del día en casa. Fíjate Sobre que, todo aquí en Valdivia, que ahora estamos en cuarentena total, no, Del sí. tenemos todo. 2 permisos semanales para salir acá. El resto del tiempo estamos en Y, casa, supuestamente. y dos permisos semanales por 3 horas y con un objetivo específico, que si te Exacto. fiscalizan y descubren que lo ocupaste para otra cosa, es una multa gigantesca. Y de regreso. Desde la posición como estudiante, yo creo que eso ya varía un poco más en que se adapta a la persona. Mm. Igual que un estudiante puede decir, oh, yo me acomoda mucho porque hay mucho ruido en mi casa, yo iba a la biblioteca de la universidad y ahí está en total silencio. Igual que otro estudiante se levanta, se da media vuelta, llega al escritorio y puede estar estudiando todo el día. Y se le hace súper mega cómodo. Mm. Eso ya es un aspecto positivo. El poder recibir una comodidad desde el estudiante que podía estar cómodo en su casa. Y desde el docente Y por eso también. mismo juntaba la relación entre las relaciones personales en casa y la comodidad que tengas ahí y la comodidad que puedas tener estudiando en silencio en tu casa y de que se te respete. Mm. Pero fíjate que ahorita que mencionabas que es la relación en la familia, la dinámica que tienes familiar, fíjate que he reflexionado con respecto a qué sucedió, de por qué la gente se ha estresado estando en casa, ¿no? Y me vino, no sé si llamarlo síndrome o el fenómeno del ama de casa. Voy a explicar por qué, ¿no? Porque una persona cuando está, el ama de casa no tiene un horario fijo para hacer las actividades. Por ejemplo, sabe que tiene que hacer la comida, el desayuno, sabe, esos horarios sí están establecidos y son más o menos plásticos, ¿no? Después no sabe cuándo termina la actividad. Entonces, puede ser que un elemento externo, como un hijo, el esposo o algo, haga algún desorden y el ama de casa tiene que atenderlo. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, si tú dices, oye, ¿por qué el ama de casa está tan estresada y por qué está tan enojada? Porque está viviendo lo que nosotros ahorita dentro de la pandemia, dentro en el encierro. No sé si me explico. Prácticamente no sabemos en qué momento termina la parte laboral. Hay gente que abusa de la parte laboral, que te manda necesidades de documentos y demás ya muy tarde o muy, muy temprano. Hay gente que dice, oye, necesito maestro, fíjese que tengo esta duda, ya como ya saliendo de la hora de clase, que ya no tiene nada que ver, a la hora de comida o cualquier cosa. Quiere decir que fueron rompiendo un poquito los esquemas de tiempos. Y eso, por eso decía yo que decirlo como el fenómeno del ama de casa, ¿no? Que de pronto el ama de casa está enojada porque no tiene un tiempo específico para las actividades, porque cualquier cosa externa le puede desordenar y que finalmente la hace aumentar mayor el estrés, ¿no? Y se la pasa encerrada, porque una ama de casa quiere
Le dices, oye, vamos a salir, fascinada, ¿no? Dice, sí, claro que quiero salir. Llévame aunque sea a la esquina, a cualquier sitio, porque quiero despejarme un poquito de la casa. Y lo mismo está sucediendo ahorita con la gente dentro de la pandemia, ¿no? Oye, siquiera déjame salir a la puerta porque ya no soporto estar dentro de la casa o me voy al patio a dar 2, 3 vueltas, ¿no? Entonces, creo yo que esa presión ha sido un equivalente a cómo la gente lo ha llevado dentro de la pandemia, ahora en el encierro. Por eso puedo decir, ¿no? El fenómeno del ama de casa. Y lo que sí también es que, ¿qué es lo que sucede? Creo yo que una de las problemáticas centrales de estar en casa es la falta de estructuración. Es decir, yo cuando llego a casa me relajo y dice, ¿cuándo terminas el mueble que empezaste hace 20 días? Ah, mañana lo hago porque estoy en un sitio de relajación. Me explico. Pero ahora como el trabajo y el sitio de relajación están en mezcla, no sé en qué momento voy a hacer mis actividades. Digo, ok, voy a leer o voy a organizar programas. Bueno, lo hago un poquito más tarde, ya dieron las 2 de la mañana. Bueno, ahorita me pongo a hacerlo. Me explico. Como que ha hecho que una falta de estructuración es lo que ha presionado más a las personas dentro de la pandemia. ¿Sí? Mm. Creo yo que las personas que tienen más estructura dentro de su trabajo, así como el ama de casa que dice, de tal hora a tal hora se come, se lavan los trastes a tal hora, termino y se acabó, y esta es mi hora de descanso, de ver novelas a las 10 de la noche, si ya no levanto ni un traste, ya cada quien se hace responsable. Lo mismo sucede con la persona que está dentro de las aulas virtuales, ¿no? Esta es mi hora de docencia, esta es mi hora de atención a alumnos, esta es mi hora de atención familiar, esta es mi hora de atención personal, porque si no tenemos una estructura de ese tipo, es más fácil que esa mezcla, esos tiempos se invaden mutuamente y ese estrés empieza a aumentar. No sé si lo ven de la misma manera, no sé si Mm. comenten. Sí, sí, yo creo que sí, y creo que eso pasa no por un tema de pandemia, sino que pasa por un tema de estilo de cada persona y cada familia. Es Sí, decir, si tú ves que eso es necesario, y dado que están las condiciones como están, bueno, entonces me organizo para, voy a trabajar en este horario, voy a hacer vida familia en este otro, voy a hacer el mueble famoso en este otro, o lo que sea. Pero hay gente que no logra, porque en general no funcionan de una manera tan estructurada, entonces se le hace más difícil lograr eso. Ahora, concuerdo con lo que dice Felipe, creo que efectivamente en esto hay elementos súper positivos y efectivamente hay gente y hay familias que se han eh, aglutinado, que se han acercado mucho más, porque ya estaban muy dispersos, que el papá salía a trabajar, la mamá salía no sé qué, el hermano salía a la universidad, el mayor salía también a trabajar, la hija, no sé qué, y de pronto tienen un tiempo en que eh, pueden estar todos juntos. y no es el síndrome de Estocolmo, claro, ¿eh? Y claro, y logran reestructurar o reorganizar, a lo mejor no necesariamente estructurar, para hacer la conexión con lo que decías tú, Ernesto, tal vez no necesariamente estructurar, pero reorganizar esos tiempos y reorganizar esas actividades. Ahora, creo también que efectivamente puede haber la contraparte, como decía Felipe, hay algunos que si tienen una sensación tranquila y bien en la familia, maravilloso, se puede potenciar. Otros a lo mejor empeora. Eh, pero el otro día estaba conversando no me acuerdo con quién, con una persona que trabaja en tribunales y me decía, mira, el año pasado, antes de que ocurriera todo esto, ya nos estaban encuestando y nos estaban preguntando qué cosas podríamos eventualmente hacer online. Ni siquiera se sospechaba de la pandemia. Sí. Estoy hablando de mediados de 2019. Y toda la gente respondía, nada, o sea, ¿qué voy a hacer? Claro, yo puedo trabajar en la casa haciendo informes, llenando pautas, actas, pero tengo que entrevistar personas. ¿Cómo? Y de pronto se encuentran en que todo lo tienen y lo pueden hacer así, hasta una audiencia judicial. Sí. Entonces, también creo que está ese elemento de, como dices tú, Ernesto, de buscar que algo de todo esto puede quedar y que pareciera ser que era muy imposible, pero la realidad hoy día nos está diciendo que no es imposible.
Es que Y por otro, salimos de y, la zona de confort finalmente. y salimos de la zona de confort y eso nos ha hecho aprender. Y eso es lo que Sí, yo creo que es el gran pro sí. que nos queda, que es un aprendizaje respecto de una forma distinta de relacionarnos, respecto a una forma distinta de funcionar en todo ámbito de cosas, y que yo sigo pensando que, por ejemplo, para poner el caso nuestro, digamos, como psicólogos, en el caso mío, caso Felipe, eh, cuando yo salí de la universidad era impensable atender a alguien por una llamada o por un, no sé. De pronto empezó a aparecer la posibilidad de las plataformas, pero era considerado muy poco serio y era algo muy estigmatizado. Cuando yo me cambié de vivir de donde vivía a donde vivo actualmente, Valdivia, muchos pacientes me decían, oye, pero podríamos conectarnos por una videollamada, ya existía el Zoom. No, decía yo, no es lo mismo, no me agrada. Y esa cultura, ustedes, Felipe, como generación actual que va a salir en 2 años más a ejercer, ya, ya las saben que es posible y la gente, tus eventuales futuros pacientes, ya lo tienen instalado como una realidad. Por lo tanto, tú ya no vas a tener que atender pacientes solo en Valdivia, vas a poder atender pacientes en China, en Australia, en México. Bueno, hay casos ahí que no tienen mucha No, no son tratables. no son Claro, tratables, pero, claro. pero eso yo creo que es un tremendo plus, ¿o no? Bueno, Ahí yo tienes creo, a ventaja ver, porque yo no voy a poder atender plantas ni animales desde casa, ¿eh? Pero si hacer docencia, la Sí, verdad eso es sí. la verdad es que esto ha potenciado lo bueno y ha empeorado lo malo, creo yo. Mm, Pero es que la verdad es que, la realidad se polariza. y muchas cosas dependen de las herramientas de cada uno, Sí, por supuesto. de cómo podamos afrontar todo este tema. Y ahí podríamos ahí hablar un poco de regulación emocional, pero todavía no queremos meterlo. Y de la resiliencia que habla, bueno, Claro, de alguna manera lo hablamos ya. pero, eh, pero claro, estamos todos en crisis y conocemos que la crisis es un factor de cambio. Así por lo menos lo conocemos en psicología. Toda crisis te lleva a una adaptación y un cambio. sí, evolución igual. Y, sí, y de alguna manera estamos todos mundialmente obligados a una crisis por pandemia. Por lo cual, claramente, sí, mucha gente ahora tiene las herramientas de saber ocupar Zoom, de que puede buscar a un psicólogo, puede buscar otras profesiones a través de una cámara. Que de hecho muchos de nuestros test no, en estricto rigor, no se pueden aplicar si no se está presencial ni con el material oficial. Claro. Pero como el Pero es muy trabajo positivo. sigue, Pero al hay muchos final se hace testigos. igual. Sí, Hay claro. cosas que se hacen igual. Y Y así es eso como nos terminamos adaptando. No, y eso y deja que va a dar una ventaja, ¿eh? Porque se tendrá que ir finalmente, adaptando eso también. no, alguien me imagino que a estas alturas ya dice, tengo que desarrollar un test que mida esto desde una forma virtual. Sí, claro. Es así, así de sencillo. O sea, existe el problema, tienes que dar una solución al asunto. Tienes que generar una propuesta. ¿Me explico? Ujú. Y eso es lo que creo yo que está sucediendo ahorita, ¿no? A mí me gustaría de pronto pensar, decir, oigan, ¿quién ha tenido éxito con la educación en línea? Ok, ¿cómo le hiciste? Comparte tus elementos, ¿no? Oye, ¿cómo pudiste evaluar, ¿no? ¿Cómo hiciste un examen profesional en línea? Ah, pues nosotros desarrollamos esa estrategia, ¿no? Eso es lo que ahorita nos podría ayudar bastante. No sé si se acabe la pandemia el próximo año. Quizás sea una transición solamente decir, bueno, ya se acabó la pandemia, ya regresamos la próxima todos a la escuela de vuelta y nos olvidamos de la educación online. Pero hay cosas que de pronto uno dice, oye, espérame, la online tiene su ventaja. ¿Por qué? Oye, ¿qué pasa si viene otra pandemia o si hay otro virus? No vamos a estar preparados. Ah, pues entonces empezamos a hacer una evaluación psicológica en línea. Vamos a pensar cómo lo podemos hacer, ¿no? Y esa presión ha generado creatividad dentro de la gente.
¿Cómo hago una evaluación, por ejemplo, en línea, un examen profesional? No, vamos a poner una cámara. Oye, pero ¿y si está copiando? No, pues vamos a poner un celular al lado. Oye, ¿y si está pasando esto? No, pues al final parece que lo vamos a rellenar de cámaras para que veamos que no está copiando absolutamente nada, ¿no? Y que bloquee su teléfono para que no se vea que está copiando y cosas por el estilo. Lo difícil aquí, creo yo, es que de pronto nos vengamos abajo emocionalmente o físicamente, ¿no? O sea, ya estoy en esta situación, ok, ¿para dónde remamos, no? Ya estoy en el encierro, me agarra trancazos con la familia o veo qué puedo hacer con la familia que pueda apoyar o que pueda generar algo. Si me centro en mí, caigo en depresión o mucho en mí, causa una serie de conflictos, ¿no? A lo mejor ahorita es el momento en que ya empiezas a interaccionar dentro de la casa, que ya estás hasta el gorro, que finalmente te empiezas a ser empático, a preocuparte qué es lo que le pasa a las demás personas, ¿no? Ahora sí ya te dan ganas de curiosear, oiga vecina, ¿está bien? Porque lo veo que anda medio malito, porque antes no lo hacíamos y ahorita con esto del encierro te da una oportunidad como para que digas, debo de cambiar hacia una actitud más positiva o hacia una actitud más empática, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos ha dejado también la pandemia, en empezar a pensar en los demás también. Felipe, ¿alguna reflexión? Sí, un poco más, pero la verdad es que me parece que, bueno, todo va en la adaptación que tenemos al final con todo esto. Sí. Creo que no, quizás no se nos haga de hecho un poco difícil volver a una presencialidad. El volver a estar cerca de alguien sin una mascarilla, que esto igual yo creo que lo han escuchado bastante, que uno se siente desprotegido al final. Que la mascarilla te tapa la mitad de la cara, es como una barrera ante el otro al final y uno se la pasa dentro de su casa. Claro. Y con los que más hablas es con su familia, claro, con el vecino, la gente cercana, pero después volver a esta modalidad de estar enfrente a un profesor, de que el compañero que al lado, que la copia. Ujú. Incluso creo que las pruebas ahora se han adaptado a que da lo mismo que copies, ahí tienes el material, pero arréglatelas con lo que te voy a entregar. Mm. Y Encuentro muy fíjate, buena. fíjate Mira, que aprovechando ese comentario, es lo que decíamos también a favor de la pandemia, ¿no? Ahora está sometido el estudiante al hecho de decir si realmente le gusta la carrera y si quiere aprender de la carrera, porque no tiene al maestro enfrente. Tiene materiales, tiene más, y que a lo mejor dice, ¿sabes qué? No, se me hace muy pesado, ¿sabes qué? No me gusta mucho. Y entonces pone a prueba de decir, pues yo voy a buscar más sobre el tema que me interesa o voy a buscar más sobre la información que me están compartiendo. ¿Me explico? Ya no me quedo solamente con lo que dice el maestro en el aula, ni el documento que me está entregando. Creo que hay más y entonces empiezo yo a buscar mi propio material, ¿sí? mira, hay una cosa que, a ver, primero, claro, Ernesto decía, seguramente no vamos a volver de esta situación a la normalidad y ya, y olvidemos del online. No, el online ya se instaló. Y yo ya estoy pensando, por ejemplo, que si el próximo año, bueno, el próximo año parece ser ya muy claro que el primer semestre va a ser online. Eh, Esperemos que el segundo semestre no, pero yo ya estoy pensando, por ejemplo, en que la plataforma hay cosas que puedo utilizar y eventualmente le puedo dejar algunas tareas o eventualmente incluso algunas pruebas a los estudiantes para que la hagan tranquilamente en su casa después, en un horario determinado, donde responden las preguntas y yo puedo incorporar a, a- a la vuelta de esa pregunta una retroalimentación. De modo que el estudiante termina de completar su prueba, pone finalizar e inmediatamente le aparece la El material. retroalimentación, Mm. la retroalimentación de qué respuesta está correcta, cuál está incorrecta y por qué, y cuál es su puntaje en esa prueba. Entonces, si bien eso para mí implica un trabajo extra en planificar la prueba de una manera distinta y en subir cada una de las preguntas y las retroalimentaciones y qué sé yo, bueno, luego una vez que el estudiante termina, esto viene automático y me ahorro todo el otro tiempo que después implica que cada estudiante venga y me diga, profesor, ¿qué pasó en esta pregunta? Que yo entiendo, que no sé qué, No, pues ya ahí está todo. Pero hay otra cosa que yo quiero rescatar, que tiene que ver con un poco
todo lo que hemos estado hablando. Y es que, bueno, en tercer año en psicología, Ernesto, acá hay otra asignatura que es proyecto de investigación, se llama, que es una mini tesis que se hace en tercer año durante un semestre. Es muy acotada. Los temas de investigación los proponemos los docentes y los estudiantes se inscriben en qué tema o con qué docente les interesa estar. Se hace en grupos de a 4 y la idea básicamente es que aprendan el concepto y la generalidad de lo que implica investigar en psicología. Bueno, el tema que yo propuse y que lo acabo de terminar ayer, porque ayer ya las estudiantes tuvieron que hacer su exposición final de los resultados y de todo, fue una medición de bienestar psicológico en docentes a lo largo de todo Chile. Y si yo les digo que medimos el bienestar psicológico en docentes que hacen clases desde el primer año de escuela hasta el último año de escuela antes de la universidad, la prepa, no sé cómo se llaman en México, Sí, se me sí. olvida, de los 12 años, o sea, son profesores de esos niveles, y medimos bienestar psicológico. ¿Cómo creen ustedes que apareció eso? Hagan sus hipótesis y sus apuestas. Más o menos, yo me puedo hacer una idea porque investigué algo parecido, pero ya ahí lo voy a decir. ¿Ok? Yo ¿Ernesto? digo que ha de haber salido ilibado. O sea, bueno, Bueno. salió excelente. Ujú. Excelente. Y todo el trabajo previo de investigación bibliográfica, que no hablaba de bienestar psicológico, sino que hablaba de estrés laboral, hablaba de sobrecarga, hablaba de esta duplicidad que estás en la casa y te vas con los problemas de la casa, o sea, estás en el trabajo y te vas con los problemas del trabajo a la casa, qué sé yo, y Sí, sí, ahora eso sí. está todo donde mismo, entonces más complejo. Finalmente, nunca se trató el bienestar psicológico. Y el bienestar psicológico eh, operacionalizado en ciertas variables, como la autonomía, como las relaciones familiares, como la sensación de apoyo. Y finalmente, bueno, es una muestra preliminar, no hicimos una muestra de miles de personas, claramente, era un estudio acotado en un Sí, sí, sí. semestre, todo lo que tú quieras, de colegios. Tanto, nosotros tenemos tres niveles, tres tipos de colegios: los colegios municipalizados, que dependen 100% del Estado; los colegios particulares, que se pagan, pero que están subvencionados por el Estado; y los colegios particulares, que los padres pagan y el Estado no tiene nada que ver ahí. Medimos profesores de los tres niveles de colegios en Santiago, en la Quinta Región, en Coyhaique, en Aysén, en distintas regiones del país. Todos excelente bienestar psicológico. Y entonces ahí uno dice, ¿Qué pasó? ¿Qué ¿qué pasó? pasó? Es Yo que lo teórico. hubiese esperado que estuvieran todos destruidos. Es que no, fíjate que la gente finalmente. Entonces parece que está quedando algo bueno de esto. Sí, claro. Felipe, perdón Ernesto. Felipe, ¿qué resultó en tu estudio y qué fue lo que estudiaste? Lo que yo estudié fue algo con docentes, pero las prácticas docentes en la regulación emocional en edades de párvulo. Ah, qué interesante. Sí. Y, Y resultó que muchos profesores, por decir que en Chile no hay una malla que contenga regulación emocional ni enseñanza de algún tipo de emocionalidad de los profesores hacia los estudiantes. sí, No hay nada. ajá. No sé, yo creo que cachai a Felipe Lecalanier. Sí, pues sí, aprendizaje socioemocional, claro. Todo lo Sí, que tiene que ver el primero que alega es que no hay nada de eso. No hay sí, información casi. Y sabemos también que las primeras etapas de un niño, sobre todo en edad de párvulo, son fundamental. decisivas para las próximas decisiones en su vida, de lo ¿Cómo que, lo de cómo se vaya defines? a interactuar con las otras personas. Y que ojalá Y no eso se los cargue de viene, contenido. y eso viene de la segunda casa, que sería el colegio, la Colegio. escuela, el Ajá. jardín, lo que sea. Ya, Y no hay nada, no hay regulación. me tienes Los, ansioso. no, lo que pasa es que fuimos un proyecto de investigación, no fue un estudio empírico.
Ah, no pudimos realizar tampoco entrevistas porque ok. no tenemos la instancia, no podemos poner en riesgo éticamente a los entrevistados. Sí, claro. ¿Que no? Sí. Ay, sí. Ok, está bien, sí. Da No, lo no se mismo. puede. No, da lo No, mismo, bueno, pero se sabe que no hay información y tampoco bueno, queremos viajar. es que nosotros lo hicimos, claro, lo hicimos empírico porque teníamos un instrumento validado en Sí, Chile que ya. medía bienestar Sí, psicológico y lo pudimos aplicar por internet. sí, hubieron Pero pocos que sí, hicieron empírico. Felipe Le Canelier, Ernesto, es un psicólogo chileno que hizo su doctorado en el extranjero respecto a todo el tema de infancia, apego, y él ha sido un acérrimo defensor durante todo este tiempo de que los colegios debiesen focalizarse ya no en la enseñanza formal, sino que en el aprendizaje socioemocional. Menos EF, dice él, y más ACE. Menos enseñanza formal, más aprendizaje socioemocional. Y plantea que en el nivel parvulario, en el nivel preescolar, no debiese haber pero ninguna carga de contenido, sino que solamente contención emocional y aprendizaje socioemocional. De manera que ese niño luego llegue con un aprendizaje que tiene que ver con la responsabilidad, con la autonomía, con el saber relacionarse adecuadamente, y no con que si dibujó y que no se salga de la línea porque y a recortar y todo el apresto, no, socioemocional. Y, Hay que hacer un Sí, es que equilibrio. Hay que hacer sí, un equilibrio. puede ser, conocemos que las competencias están hoy en día, por lo menos en contexto chileno, que las competencias están casi todo instaurado en el pensamiento analítico, claro, aritmético, y se queda ahí. Y después, viendo estudios, el 60% del éxito de una persona se basa en habilidades blandas, sí, claro. Bueno, cosa que va apegada a esta socioemocionalidad que se debería enseñar. tengo una duda. ¿Sí? ¿Eso ¿Cuál es cómo la lo duda? vamos a ver hacia la pandemia? ¿Me explico? Ah, bueno, pero vamos a regresar porque acuérdense que el tema era cosas positivas de la... Bueno, Ah, pero son eso fue, cosas positivas. es que por eso yo lo conecté, porque el resultado del estudio que yo guié con las estudiantes fue maravilloso. Sí, pero Entonces, fíjate entonces pareciera ser que desde la resiliencia, si tú quieres, sí, y ahí habrá que plantear nuevas hipótesis de investigación, desde la resiliencia, si tú quieres, toda esta adversidad parece que sacó, y una población muy acotada, y no representativa, porque además fue una muestra por conveniencia, porque obviamente son docentes que logramos ubicar desde los contactos que teníamos. eh, Parece ser que desde la resiliencia, al menos, eh, toda esta adversidad logró sacar y potenciar lo mejor, en pero- muchos, o en algunos. sí, sí, Por fíjate lo tanto, es posible. que es la pregunta entonces, ¿quién le está pasando mal en la resiliencia? ¿Me explico? Es que, es que son cosas distintas. Es Ese es que, el punto. Ajá. es que son dos cosas distintas. Una cosa es el bienestar psicológico, Ujú. que tiene que ver con que, dado que estoy en esto, que estoy encerrado, que no puedo ver a los estudiantes, que no puedo salir a la calle, que no puedo apreciar el paisaje que tenemos en Valdivia, que es maravilloso y no puedo salir a verlo, entonces tengo que buscar estrategias para mantenerme lo más estable posible, sin perjuicio de que tengo una carga, por ejemplo, académica, feroz. ¿Por qué? Porque la universidad, por ejemplo, si en presencial tenemos salas de clases donde pueden entrar 50 estudiantes, entonces los cursos no pueden ser de más de 50 estudiantes. Pero al ser online, puedes tener un curso de 100. Sí, Y entonces, pero revientas más al maestro. y entonces tengo hoy día que revisar 180 pruebas antes de las próximas 2 semanas o Un una semana estrés. y media. Sí, sí, Entonces, estrés. sí, no, Pero, pero tengo el bienestar psicológico. sí. Sí, morirás con el bienestar psicológico. Pero, Gracias por los pero, buenos deseos. Pero el asunto es el siguiente, ¿no? Prácticamente, como decía Felipe, ¿no? Esto ha potencializado más las cosas buenas y ha potencializado más las cosas malas, ¿no? O sea, tenemos dos extremos bastante grandes y el proceso de adaptación de la gente sí ha variado muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, me dicen, no salga, no, llevo un mes sin salir de casa y yo, este novato, yo he dejado de salir de casa desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces,
prácticamente uno cuando empieza a estructurar las actividades o empieza a planear ciertas actividades, creo que nos ha faltado una serie de elementos y fíjense, no quiero quedar como cuando viene un especialista en la televisión y dice, no le pegues a los niños porque es malo, ¿no? Pero no dice qué hacer. Entonces creo yo que en este momento, así como que podríamos dar un aporte, a lo mejor decimos, hacemos otro video de aportes para vivir encerrado, ¿no? Pero sí podríamos dar una serie de aportes que le permitan a las personas de alguna manera sobrellevar la situación o sentirse bien dentro de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, creo yo que, por ejemplo, ahorita ha sido de las cosas positivas, voy a cambiar rápidamente de dirección, de las cosas positivas, creo yo que el lenguaje se ha estado viendo beneficiado al respecto. La expresión del lenguaje se ha visto beneficiado en el sentido de que ya he sido más cuidadoso en cómo doy un mensaje, ya soy más cuidadoso en lo que imprimo en un texto y ya soy más cuidadoso en la instrucción que estoy dando. ¿Sí? Yo sé que bueno, les lo comento, ¿no? Para el cerebro es muy importante el cómo lo pienso, el cómo lo hago y el cómo lo digo. Es un enlace bastante fuerte para el cerebro, es decir, funcionalmente. Es que yo quería decir esto. No, no, yo lo que digo es lo siguiente, ¿sí? Y No me es lo que estructuro de la quisiste. siguiente manera. Entonces, no es lo que quise decir, no, no me lo tomes a mal, no, o sea, reviso ya cada palabra que estoy colocando de tal manera que le dé un significado y el mensaje sea transmitido como lo quiero transmitir y como espero que la persona lo pueda recibir. Sí, Porque en presencial lo puedes complementar y lo puedes arreglar. no, y deja, aún así, en presencial, hemos dado, yo no sé por qué nos ha dado la codez de las palabras, ¿no? O sea, sí, pásame el ese. No, pásame el instrumento que está junto al librero, que está en la parte de abajo, en tal sección, me explico. Eh, La cosita esa sí, que que se enchufa pone ahí ahí. junto a la aquella, ¿no? Entonces, La cosita de la otra cosa. y no es porque no sepas la palabra, simplemente porque te quieres ahorrar términos, ¿no? ¿Para Es qué? una flojera. O sea, la pregunta es ¿para qué? Y sabemos que el cerebro es flojo. El cerebro es flojísimo. En la primera oportunidad que tiene, encuentra el camino crítico. En la primera oportunidad que tiene, lo hace repetitivo. En la primera oportunidad que tiene, no la retroalimenta, ¿no? Pero depende de la persona, de cómo guías al cerebro, de tal manera que lo obligas a trabajar más. Te cansas más, es cierto. Requieres más energía, es cierto, pero el logro que estás obteniendo para la persona, para la comunicación y demás, es más alto. Entonces creo yo que la comunicación se ha visto de alguna manera fortalecida, ¿sí? Yo Es sé la que me- ahorita a través es- de una cámara no expreso toda lo que debería ni las expresiones acompañadas, ¿no? Pero sí expreso mucho de la energía, el cómo lo digo, el poder escuchar una frase completa, el cómo lo digo, con qué entusiasmo lo digo, sí te imprime cierta sí, energía que puedes captar aún siendo una cámara, ¿no? sí, claro. Bueno, mira, nos queda un minuto. Ah, chuta. ¿Algún No me, palabras al cierre, Felipe? pero no salió aviso, sí. No, ¿No, no salió aviso. no No ha salió salido aviso. aviso? Ah, No, no ha porque salido. dice que Seguimos. dice que Quedan, tengo 30, dice que tengo 39 minutos ya. pero no ha avisado. Tú hasta que nos diga, quedan 9 minutos. Si no, hacemos otro de adiós. Se pega. Ah, bueno, ok. Entonces no corto ya, denle. Sí, sí, pero entonces creo que es una de las cosas que también podemos pensar, ¿no? Hay cosas positivas que ha dado la pandemia, sí. Nos ha obligado a reflexionar cómo tengo la dinámica dentro de casa. Nos ha obligado a pensar cómo me estoy comunicando. Ujú. Y nos ha obligado a decir, mi interacción humana ahora la aprecio más, porque en la educación le hemos dado más el peso a la parte académica y menos a la parte humana. Y ahora con la de la pandemia le estoy dando más peso a decir, hijo, dame una palmada, un abrazo o algo, ¿no? Tampoco como el Titanic en la cámara, sí, no, tampoco, pero sí, sí, algo más de sentir el calor humano, ¿no? Ese fue una talla, una broma descontextualizada. Yo no sé si Felipe la entendió, no sé si has visto la película Titanic. Sí, sí, me quedó claro. Ah, perfecto. El cariño del que Sí, está hablando Hay ya. cariño, claro. Hay mucho cariño. sí. Entonces no sé si hay algún comentario de ustedes. Se me va un poco algo que quería decir hace rato y se me fue en Dale, dale. que no pararon de conversar. Cállense. Eh, que no podemos dejar de afuera lo conveniente que puede ser clases online. No creo que se vaya a disolver tampoco en el momento en que no haya virus. Sí, O ¿no? sea,
ya muchos estudiantes se están adaptando, ya entienden, perdón, ¿no cachan? Entienden un poco la modalidad de estar en casa estudiando. Y aunque ya existían muchos cursos y gente que quizá por deportes no podía estudiar presencialmente y lo hacía a través de un computador, eso se ha masificado mucho. Quizá puede que haya otra opción universitaria de modalidad online. Quizá el que más O sea, le las hay, convenga. de hecho las hay hace mucho tiempo. De una forma más grande, me No, y las refiero. plataformas van cambiando por eso, ¿eh? Por la necesidad que se va teniendo. Y conveniencia, como dice el Alexis, no solo para el estudiante por sus tiempos, sino que para el profesor igual poder hacer clases mucho más masivas, donde el lugar físico no sea un inconveniente, o sea, Un donde bueno, impedimento, no hay claro. sala que entren 120 alumnos, por lo menos en mi universidad, para nada. Y menos aún teniendo que mantener distancia social. Sí, sí. Sí. Porque sí hay salas para 80, donde eventualmente podríamos hacer clases o pequeños pasos prácticos con 25 o 30 estudiantes y asegurarnos de mantenerlos separados. Que eso se está pensando para el próximo semestre. Ahora, lo que sí, fíjate que el Como docente también está siendo más presionado en este aspecto, ¿no? Uno, ahora yo le veo ciertas ventajas. Tengo críticas sobre las plataformas, aunque había anteriormente, cuando nos dijeron va a haber forma virtual y cuál es la mejor plataforma y nos querían poner un tipo de plataformas y decías es que esa no sirve porque le falta esto y aquello. Y finalmente hemos ido migrando de plataformas aprendiendo ciertas ventajas de lo que es los cursos online. Yo en lo personal estaba completamente en desacuerdo, ¿no? Yo soy un poco más de interacción física, de ver y apapachar y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo me veía muy recio a la idea del online, pero ahora creo que hay muchas ventajas, por ejemplo, compartir información, el poder dejarle al alumno que pueda ver la clase cuando le dé tiempo, cuando que haga sus preguntas. En un momento sentarme y decir, pues me dejó una pregunta a las 3 de la mañana, bueno, pues ya la contesto, ¿no? Entonces, y hay una serie de ventajas como que permite una conexión muy continua, no muy humana, pero sí muy continua entre los estudiantes y los docentes, ¿sí? Lo, lo, Sí, lo, completamente. lo no tan humano, fíjate, yo creo que, claro, no está el vínculo, yo siempre lo digo, yo una de las cosas que me ha echado de menos en este tiempo es la clase en aula, porque yo veo a los Eh, estudiantes, les veo la cara, no, eh, les enseñas, veo, les muestras. veo, Se pasmó. Sí, sí. les veo la cara, veo como que cuando estamos en plataforma, porque qué sé yo, porque justo un estudiante quería hacer una pregunta y se le cayó el sistema, entonces no alcanzó a hacerla y después la pregunta sale como a destiempo. Pero fíjate que yo creo que eh, se ha logrado algún contacto. Yo siento que lo he logrado y no sé ahí Felipe si lo puede retroalimentar, pero creo que tampoco la tecnología es un impedimento para lograr la conexión. Si no se logra o si no se hace, es porque alguien o no tiene el interés o no tiene las herramientas personales para hacerlo, pero creo que algo se logra hacer también. Y por otro lado, lo que dices tú, ¿no? Esta cosa de que las plataformas van migrando. Mira, el otro día estaba en una entrevista con un amigo que es psicólogo, que es finés, vive en Finlandia, es de Finlandia, y él trabaja en el tema de la usabilidad, que antes se llamaba usabilidad, ahora es experiencia de usuario. Precisamente en cómo ir haciendo todos estos elementos cada vez más fácil, más fáciles de usar, Sí. para que sean más amigables con el... Porque la plataforma que tenemos en la universidad es maravillosa, pero yo te aseguro que hay un 70% de herramientas que todavía no conozco y que no sé usar, y que son medias enredadas. Pero es que también ha pasado del trabajo de sistemas. O sea, para los de sistemas le dices, esta plataforma, sí, buenísima. Esta otra plataforma, sí, buenísima. Pero tú no eres de sistemas. ¿Me No, explico? claro. Y creo yo que va como de la mano de lo que habíamos dicho la vez anterior con respecto a los niños que ya nacían tecnificados, que ya saben manejar un control remoto, que ya saben, pero es porque te demuestra la accesibilidad de las cosas, ¿sí? Es Y la decir, plasticidad del la sistema practicidad. nervioso.
No, porque agarras y tú dices, finalmente, esta guía de cómo usar Zoom, por ejemplo, dices, pícale aquí, pícale acá, ok. Pero de primera instancia, tú dices, no, es que está dificilísimo, me explico. Pero sin embargo, cuando empiezas a notar que los botones son sencillos, que es amigable el tablero, que tiene ciertas funciones precisas, eso le da facilidad de uso. Sin embargo, creo yo que el hecho de cómo haces que una plataforma se vaya modificando es porque lo estás haciendo con respecto a la práctica. Lo que ha sucedido o la dificultad que yo veo que tenemos para aceptar la parte online es que no nos damos la oportunidad de aprender. ¿Me explico? Sí, Conforme vas haciendo la práctica te vas dando cuenta, dices, no, pues si tiene herramientas interesantes o si es útil. No sé si es en la... el clásico te pone el cambio. Sí. Humano. Felipe, algo ibas a decir delante. No, o sea, iba a decir que igual súper conveniente el poder acercarse a un profesor a las 4 de la mañana, no se podía hacer presencial, obviamente, sería acoso. Sí lo podías hacer, pero sonaría raro. Fui a las 4 de la mañana a ver a Alexis, sería Sí, raro. no sería raro, denunciable. Entonces, poder mandarle un correo, tener una duda en cualquier momento y no estarlo buscando En hoy, los el jueves, pasillos. tengo una duda el lunes y tengo que esperarlo hasta el jueves a encontrármelo en la clase y esperar a Claro. que termine la clase para poder preguntarle. Ahora es mucho más conveniente, o sea, tuve un problema el sábado, domingo y me lo va a Pero, responder. pero nuevamente también eso tiene que ver con las herramientas o con los estilos de los docentes, porque yo en presencial nunca he esperado que me hagan una pregunta solamente el día que tengo clase. Yo siempre he ocupado el correo para que quede abierto porque pregunten cuando lo necesiten. Eso no es de ahora, por ejemplo. Pero Poniendo, ojo, él poniendo mi está, ejemplo. sí, pero ojo, él está puntualizando que en su momento, quizás lo del correo es abierto, pero no se veía la posibilidad como tal. Es decir, en ese momento agarrar y decir, pues tengo la línea directa y le mando un mensaje por chat. Eso es lo que no lo veíamos como Sí. útil. Ahora como se te ocurre a las 3 de la mañana y dices tú, pues le voy a preguntar cuando lo vea que me conteste, ¿no? No era la idea de decir, oiga maestro, por un correo, estimado maestro, fíjese que no, es que ¿sabes qué es la diferencia? Que pasamos del correo al chat y la diferencia está en la practicidad o lo ligero que es un chat en comparación a un correo, que no tienes que hacer tu presentación y cosas por el estilo, ¿me explico? Y eso te permite un vínculo distinto. Y eso es lo que yo le Sí. decía a Felipe, no sé cómo lo has visto Sí. tú en esto de que es posible finalmente también la vinculación entre Yo profesor y como, estudiante online. yo ahora en pandemia la verdad es que he sentido que sí hay vínculo. O sea, antes, no sé, por lo mismo, la pregunta, muchos profesores te decían, no acepto correos después de las 9 Sí. porque Ah, estoy en mi casa y estoy libre, mira. ¿cierto? Ahora la casa y el trabajo se juntaron. Ahora mándame el correo a las 12 a las 1 si querés. No he escuchado una limitación de ese tipo. Y claro, ahora el poder hablar por chat con un profe que ahora antes era quizá impensable Impensable, pues, claro. porque era su algo personal, que su vida personal no se puede meter. Ahora todo eso como que se mezcló Se y a la flexibilizó. vez, claro, el trabajo y la persona quizás se fusionan, se podría decir. Igual que el estudiante y como persona, como estudiante. Pero fíjate que creo que ahí hay un giro. Quiere decir que en ese proceso de que tú estás haciendo la función, estamos entendiendo también que debo de separar la parte eh, de amistad así con la parte profesional. No sé si me explico. Es decir, me manda un correo que dice esto, ok, lo tomo como un comentario profesional que debo de contestar, me explico. No es como así de, quiero ser amigo, maestro, cuatito, no, sino es algo que vas marcando, sí me explico. Por eso decía yo, el beneficio de la comunicación ha sido en que nosotros ya vamos reiterando y tenemos mucho cuidado con lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, ¿no? Es decir, si una alumna me dice, maestro, fíjese que tengo duda, esta alumna quiere conmigo. No, hace referencia a que realmente quiere una pregunta profesional, me explico. Sí puntualizo. No sé si quieren que vayamos cerrando porque no nos ha marcado nada No el... nos ha marcado. Sí, No no lo he quedaba un minuto, marcado. pero ¿En yo creo que cuánto va? ahora va en 50. No es por rellenar, pero ¿en cuánto va? En 50. Sí, yo creo que cerramos, ¿Cuánto ¿les tenemos que parece? lograr para que nos paguen? Esos son los likes y los vistos. Claro. Por tiempo, ¿no?
Eh, Si no Mira, lo hacemos en vivo. bueno, yo una de las cosas que yo quiero cerrar, por lo menos desde mi perspectiva, que, bueno, obviamente ya quedó claro, ¿no? Siento que ha habido cosas negativas, pero también creo que hemos aprendido mucho y depende mucho de la disposición que tengamos para eh, hacernos más flexibles, ¿no es cierto? La plasticidad neurológica ahí yo creo que es fundamental para poder abrirnos a nuevas experiencias y poder irlas potenciando. Pero si hay algo que a mí me ha costado tal vez en un primer momento, el primer semestre, precisamente esta cosa de la vinculación. Y hoy día, claramente no puedo decir que tengo el mismo vínculo con los estudiantes que lograba en años anteriores, pero siento que sí se ha logrado algo. Y por lo tanto creo que podríamos seguir avanzando en eso. Claramente no va a ser lo mismo, no puedo y no pretendo con esto decir, ojalá se pueda seguir avanzando cada vez en una vinculación mejor para así nunca más ir a la sala de clase y no ver nunca más a estos estudiantes. No es el punto, pero creo que hasta eso, que fue en mi experiencia personal, lo peor, digamos, eh, creo, Felipe, que en algo lo he logrado. Sí, yo creo que, bueno, como todo, igual los alegatos han ido disminuyendo. Quizá en un comienzo fue el miedo a algo nuevo, algo Mm. distinto. Y al igual que las clases, creo que el vínculo igual se ha ido adaptando. Quizá uno ahora está sintiendo más cercano un mensaje que antes. Y le ponen más atención, de hecho, a los mensajes ya. Hasta el tono en que lees el mensaje cambia. Sí, Sí. mayúscula. Pues no sé si vas a tener otro cierre, Felipe. Te dejo el cierre si quieres. No, me refiero, si ahí vas a comentar algo más, me refiero. No, 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 Ok. termina con eso. Y entonces, lo que sí es que en lo personal, lo positivo de esto es que creo que me ha presionado para poder pensar en que debemos de dar algo más, algo más humano dentro de las clases. No sé si me refiero, no sé si se entiende claramente, ¿no? Pero algo que tenga más que ver con el desarrollo humano dentro de las clases. Mm. Entonces, por una parte, sí estoy dando formación a mis estudiantes, ¿no? Le comentaba a Felipe que ahora con lo de las tutorías, digo, no, sabes que la parte técnica ya no me interesa tanto, me interesa más qué elementos te puedo aportar de desarrollo humano. Entonces, ya algunas de las pláticas ya no las hago en términos de la biología es esto, sino lo hago en, ok, qué resistencia debes de tener o cuál es tu perspectiva de visión de lo que quieres hacer a futuro. Y eso es un plus que yo creo que en este momento la gente sí lo necesita porque es una forma de darle un abrazo a una persona, demostrarle, decirle, mira, la violencia de género se da de esta manera, pero debes de entender esto, violencia de género por esto y aquello, ¿no? Que ya no va encerrado en el término de depredación es tal, sino cómo se puede plasmar desde un punto de vista más humano. Sí, no sé si eso es algo de lo que me ha Sí, dejado mucho no, la o sea, pandemia. tenemos que entender igual que un docente no es solo un formador académico, sino que por definición es un formador integral. Te enseña a ser persona, a cómo enfrentar el futuro, No es un transmisor de contenido, claro, o no para debiera que ser, nosotros después vayamos a la prueba y lo botemos todo y se nos olvide. Ese no es el objetivo del aprendizaje, claramente, de lo que aprendí en mi investigación, claramente. en mis tareas. Bueno, para variar creo que quedan temas abiertos y quedan pequeños links a futuras nuevas conversaciones Parte también. 3. Fíjate que Parte- yo creo, así me aventaría a pensar que diéramos una serie de ideas, estrategias que permitan a las personas sobrevivir ahorita en la pandemia. Vale. Algunas sugerencias. No, obviamente que no es así, ¿cómo decirlo? No es un comercial de llama al 01800 y te doy terapia, No, ¿no? Sino es más bien, mira, creo que eso te puede servir o debes de considerar estos elementos para que puedas para que yo puedas creo sobrellevar que, la pandemia, ¿no? yo creo que despegarse un poco de lo estructurado y empezar a escuchar al de al lado. Empezar a escuchar de otra manera al profesor y a tu compañero. Que quizá el que puede estar cómodo dentro de su caso, de su casa, el compañero no lo está
Y ahí es cuando uno pone oreja y escucha y ayuda. Y fíjate Yo creo que ahí está la diferencia. sería padre que la gente nos compartiera igual. O sea, hacemos un video acerca de eso y que la gente nos comparta. Oye, ¿cómo le haces para sobrevivir ahorita en la pandemia, no? ¿Qué estrategias has hecho en la familia? ¿Qué jugaste cartas? ¿Qué hiciste aquello? ¿Qué hiciste aquello? ¿Qué? ¿Cuánto te ha servido, no? Entonces yo creo que puede ser una buena alternativa. Cerramos. Cerramos, Ha sido un placer. como siempre. También un placer. Gracias, Nos Felipe. veremos prontamente. Seguimos sobreviviendo a la pandemia. Seguiremos Espero sobrevivir. Queremos. Bueno, fue un gusto. Que Adiós. estén bien. Gracias.